Buenas noches, ¿cómo están todos? Espero que bien. Bien, vamos a esperar a Max, a ver si no hace lo que hizo la anterior vez. Y vamos a comenzar con Max y luego continuamos. Tengo que ver mis listas. Con Rodolfo y la Odisea. Estamos bien, ¿no? Rodolfo ya está casi listo. Entonces esperemos 5 minutos o 7 minutos a Max. ¿Qué tal su fin de semana? ¿Todos bien? Sí, un buen fin de semana. Todo está tranquilo. Buenos libros, buenas películas, buen asado. Todo bien. Ahí vamos. Eh, y bueno. ¿Qué están leyendo ahora mientras Max entra? ¿Dónde estás, Max? Invoquemos a Max. ¿Qué lecturita le están dando ahora? Yo sigo leyendo la Ilíada, ya estoy en tres cuartas partes. Tres cuartas partes, estás avanzando rápido. Andrés está explotado en la cabeza. ¿Qué pasó, Andrés? También otro de la Iliada. Ricardo, después de Gilgamesh, ¿qué estás leyendo ahora? ¿También la Iliada? Ah, estaba pensando, es, tal vez leer un poco los misterios órficos o, o probablemente Ok. lea Soy Leyenda. Estaba pensando también leerlo un poco, bueno, comprender la literatura gótica, ¿no? Ok, También. ok. Está bien. Soy leyenda, el único consejo que te doy es que no leas la versión que tiene la tapa con la película. No es tan directa Sí, la traducción. O sea, ¿sí? Eh, y después ve Omega Men, justo que es... Sí, perdón. pensaba leer el de la editorial Minotauro. Ujú. Ah, ya. Me Sí, parece que vi eso que es bastante... tienen uno también y en De Bolsillo también vi que lo publicaron, creo que en Bucket. Ajá. Ya. Bueno, ok. Espero que todos estén listos. Max, ¿estamos listos para la segunda parte? No, segunda parte de tu versión de Gilgamesh, que es, va a ser distinto porque todos los seres humanos somos distintos y a la vez somos lo mismo. O sea, todos los hombres son iguales, todas las mujeres son iguales. Así que, Sí, pero estoy son listo. distintas. Entonces, Una pregunta, adelante. ¿tiene que ser con Todo. cámara prendida? No, no, no. Todo, o sea, Ricardo decidió hacer eso. Si quieres con PowerPoint, si quieres como un video, si quieres con dibujos animados o solo narración, como tú desees. Ah, ya. Recuerden que después, tanto cada uno van a ser, tanto los que expuso Ricardo todavía ya lanzó la pregunta, pero tenía que pensarla mejor. Max igual, Rodolfo también, para que pongamos eso en un foro, un gran foro a final del mes, de todas las preguntas que se puede hacer, pero también los demás que no expongamos nuestros temas, es decir, si a mí me toca, por decir, la Eneida, pero me gustó la exposición de Rodolfo, de Ricardo, de Max. Saco algo de ahí que no me correspondía a mí y hago una pregunta que me llamó la atención, ¿no? Como les dije, depende qué punto nos llama la atención y dónde hacemos nuestro hincapié, nuestra lectura, nuestro punto de atención, nuestro focus. Dicho eso, eh, ya está habilitado para sus diarios de aprendizaje y comenzamos. Adelante, Max. Ya. Este, la epopeya de Gilgamesh. Ese ha sido el texto que me ha tocado, o bueno, que yo he escogido exponer, investigar, leer y todo eso. Y por lo que más o menos he entendido, es un texto antiguo que básicamente
bueno, la recuperación del texto llegó a tener como unas 10 11 partes, lo siento, lo siento. Este, quería buscar cuántos capítulos habían exactamente bueno, de la edición que encontré. Y básicamente la historia empieza con Gilgamesh, que es uno de que es uno de los hombres que vivieron después del gran diluvio lanzado por los dioses y que era uno de los tiranos más grandes de la historia, llegando a medir hasta 2 metros, que se le consideraba por ese entonces un gigante. Aparte que no era como otras personas, o sea, vivía más, era más longevo que los demás, vivía más tiempo que el resto y tenía una fuerza impecable, algo que, diremos, le hacía como un superhombre. Por esas características físicas es que Gilgamesh se creía mejor que los demás, tenía una arrogancia grande. Y con esa arrogancia comenzaba a hacer, y también el poder que llevaba, porque era dueño de Uruk, hacía lo que a él le daba placer, a él le daba la gana. A veces se juntaba con las mujeres o sea, antes de casarse o en medio de su boda. También cazaba a los animales que él quería y, e imponía su voluntad y su presencia en cualquier lugar. Obligaba también a los civiles a crear estatuas que lo alabaran a él. Más tarde, más tarde los individuos, o sea, los civiles de Uruk se cansaron de que Gilgamesh siguiera así, o sea, perturbando la paz de cada ciudadano. Así que fueron y lanzaron sus plegarias hacia los dioses. Están pidiendo a gritos, básicamente, de que mandaran a alguien con la misma fuerza de Gilgamesh, que lo pusieran un alto. No les parecía bien que Gilgamesh se, se aprovechara así de los demás y y bueno, se comunicaron directa, como más o menos así, al dios Anu. Anu le escuchó las plegarias y con su mente ha creado un ser vivo que tenía cuernos y que tenía la fuerza igual de Gilgamesh. Le dio el nombre de Enkidu. Cuando Enkidu nació, se quedó en el bosque viviendo con los animales y con los ciervos, tomaba agua, comía también pasto y básicamente vivía más que nada con los ciervos como si fuera uno de ellos, un animal. Tenía toda una vida silvestre. Cuando Gilgamesh se enteró en un momento de que había una bestia poderosa, una bestia que era parecido a él, le aterraba lo peor que le pudiese pasar, que era ser derrotado. Así que manda a una mujer, no me acuerdo muy bien cómo se pronunciaba, era como Ashat, algo así era, a que lo sedujera, a que, a que lo complazca a él. Ashat hace caso y lo busca, y al encontrarlo, le roba su aliento con un beso, le atrae y lo motiva a Enkidu a hacer eh, a, a, a tener un encuentro sexual, un encuentro físico. Enkidu
se quedó con Ashat por 7 días y Ashat le enseñó muchas, muchas cosas cotidianas que hacían los humanos. Le enseñó a Enkidu a ser un humano. Enkidu, cuando se quedó con Ashat por 7 días, quiso volver con su manada, pero se dio cuenta de que su manada no estaba con él. Si se encontraba, se escapaba como si fuera un hombre y se quedó apenado. Ashat le habla sobre Gilgamesh igual todo este tiempo y le habla de las hazañas que Gilgamesh tenía, cómo llegó a matar a leones, cómo llegó a ser poderoso y también las maldades que él hacía, las barbaridades, como forzar a su propia gente a construir estatuas grandes de él mismo. Así que Enkidu en su travesía, en su búsqueda de enfrentar a Gilgamesh. Más adelante, Enkidu se encuentra con una boda, o sea, una ceremonia de matrimonio que está ocurriendo. Y en ese mismo instante se encuentra con Gilgamesh, quien estaba, quien estaba exigiendo a la esposa que se acostara antes que con su propio marido. Obviamente ninguno de los dos enamorados estaba a favor, pero se sentían forzados, o bueno, estaban forzados a cumplir las demandas del rey. Enkidu le enfrenta y le dice que eso no está bien, de que cómo es posible separar a dos enamorados, a dos tórtolos en su día especial. Gilgamesh se sorprende porque es la primera vez que alguien le enfrenta y alguien le contradice en toda su vida. Sintiéndose un poco ofendido, se pelea a golpes con Enkidu. La pelea dura 7 días y en un momento eh, logra derrotar a Enkidu, pero, pero no lo mata o no lo humilla. Se siente sorprendido por la fuerza bien parecida que tenían. Así que le ofrece la mano y se vuelven amigos, o bueno, se vuelven compañeros. Lo siento un poco nervioso estoy. Ya, en eso, Enkidu también le enseña un poco a Gilgamesh a ser un poco más compasivo con los demás. Gilgamesh comienza a dejar de ser tan arrogante. No, obviamente no es un cambio así de golpe. Avanza y aprende de eso poco a poco. En eso llega la hija de Anuk, quien, este, quien se insinúa a Gilgamesh. Se siente enamorada de él y que- y le pide estar con él. Gilgamesh conoce a Istar y sabe que ella no es de estar junto y le dice en su cara de que gracias a ella muchas personas que se han enamorado de Ishtar y que Ishtar solo las utilizó terminaron mal. Personas como pastores que fueron tratados como lobos, hombres desterrados, etcétera, etcétera. Ishtar, se- que se sentía humillada, va directo a su padre, Anuk, y le pide y le pide, le ruega que le castigue a Gilgamesh. Anuk, un poco escéptico, le pregunta si ella no fue la que comenzó, que si ella no estaba insinuándola antes, y Ishtar se siente un
poco molesta, así que le, así que le amenaza a su padre de que si no le da si no le da el toro va a abrir las puertas del inframundo. Anuk le pregunta si por lo menos tomó en cuenta las- la catástrofe que puede ocurrir en el mundo humano, que puede dejar en hambre sin cosechas a los demás. Ishtar le miente y le dice que sí lo ha considerado y que ya se encargó del problema. Así que Anu le, le deja el toro, un toro grande con cuernos de 15 kilogramos de lápiz lazuli puro en sus cuernos. Y entonces Ishtar libera al toro y le manda directamente a Enkidu y Gilgamesh. Al ver eso, ambos pelean con el toro y eh, y ambos juntan sus fuerzas porque no pueden hacerlo solo. En un momento, Enkidu se siente aterrado por el toro. Era un animal grande, más grande que él, pero Gilgamesh le da la valentía. Entonces, y así Enkidu se siente más animado, más confiado, tanto de sí mismo como de Gilgamesh para derrotarlo. Y al derrotarlo, otra vez molestan a Istar. Y no solo a Ishtar, sino que también a Anu, quien quien maldice a Enkidu. También algo que casi me saltó es de que Gilgamesh tiene ciertos sueños y en esos sueños siente y cada sueño que pasa siente un terror. Pasa el primer sueño y le explica a Enkidu que se siente aterrado, que ha soñado como una montaña le aplasta y como le aplasta y cómo se libera. Pero Enkidu le dice que no se preocupe, que eso es algo bueno, que eso significa que este de que un monstruo le va a caer encima, le va a querer pisotear, pero no se rendirá y que no va a ocurrir, que se va a levantar. Ocurre el segundo sueño, básicamente lo mismo, y Enkidu otra vez le explica que estos sueños no son tan terribles. Y así pasa hasta el quinto sueño. Entonces Gilgamesh y Enkidu pasan por una travesía en busca del monstruo. Eh, no me acuerdo muy bien cómo se llamaba. Creo que se llamaba Humbaba. Quieren buscar a Humbaba, la verdad. Gilgamesh y Enkidu emprenden una expedición al bosque de los Senros, ahí para buscar a Humbaba y también así demostrar al pueblo su valentía. Cuando llegan con Humbaba, lo enfrentan, este, cuando llegan a Humbaba, le enfrentan y Humbaba también arrogante acepta la pelea. En un momento Humbaba se sentía acorralado, derrotado, y entonces comienza a negociar, a decirles que si lo matan va a pasar cosas malas, que él ha sido ya también, él ha sido también piadoso con ellos, que podía haber mandado este, maldades o destrucción hacia ellos. Aún así, ninguno de los dos, es,
aún así ninguno de los dos acepta este, su rendida y lo aniquilan. Ayanuk otra vez amenaza a Enkidu de hacerlo enfermar y Okure se enferma en Enkidu. Y ahí Gilgamesh se da cuenta de que no es tan invencible como él creía, ni él ni Enkidu, que eran mortales. Y entonces Gilgamesh, preocupado, comienza a buscar ayuda. Le, en eso le piden a los ciudadanos que busquen así remedios para tratar con su enfermedad y también este, para ayudar a Enkidu. Quieren construir estatuas que lo alaben a Enkidu directamente, ahí creyendo que así pudiese este, a remediar con la ira de Anuk. Sin embargo, no estaba funcionando, así que hace otra travesía en busca de la inmortalidad. Ahí, en- ahí se entera de que de que hay una flor especial, una planta, que al quien la come, la consume, llega a tener eh, esa tal, esa tal inmortalidad que él busca. Nada se va directamente al bosque, al interior del bosque y nada a las profundidades del lago. Al encontrar la planta, después de 7 días sin dormir, se quiere dar se quiere dar una lavada, arreglarse. Deja la planta a un lado y en su pequeño despiste, una serpiente se la devora. Gilgamesh, asustado, aterrado, busca a la serpiente, pero lo único que encuentra es, es una piel muerta de la serpiente, mostrando que ha rejuvenecido. Derrotado, vuelve a Uruk y le pide disculpas a Enkidu, y en sus últimos días comienza a maldecir y a culpar a todos de su desgracia. Culpa a Gilgamesh de lo que le ocurrió, de de haber enfrentado a los dioses, y culpa a su enamorada de haberla traído al mundo de los humanos. Pero tiempo después, Enkidu se da cuenta que no está mal, sabe que va a morir, pero ya no se siente arrepentido, reflexiona. Y ahí entonces le da las gracias a su amada Ashat, si no me equivoco, y a Gilgamesh otra vez le, otra vez le aclara que nadie es inmortal y que todos irán al inframundo, que no hay una, que no hay una salida que no hay una salida y que todo mortal va a morir. Y después de eso muere Enkidu. Gilgamesh se queda muy triste, la verdad, porque perdió para él un hermano, un familiar, un amigo, alguien que lo ha acompañado por mucho tiempo a su lado. Y entonces otra vez viene y reza a los dioses para que lo traigan de vuelta.
ahí le pide a Kur, el dios de su inframundo, de que le traiga de vuelta. Kur le, le dice que no puede traer de vuelta a nadie la vida, pero que por lo menos puede verlo una última vez. Gilgamesh acepta y ahí ve a Enkidu, quien dice que el inframundo es un lugar donde todos son puramente polvo, cenizas, y Gilgamesh le ve un poco aturdido, un poco desorientado. En eso también Enkidu otra vez le vuelve a aclarar de que es ahí donde van a llegar todos los mortales después de la vida, un lugar donde todos se vuelven cenizas, o todos vuelven a ser polvo y vuelve al inframundo Enkidu. Gilgamesh, más aterrado, no le parece justo, no le parece bien lo que está pasando y dice, ¿cómo es posible que esto pase? No, no, no está bien esto. Le reclama a los dioses. Tiempo después se da cuenta y acepta la realidad de que él es un mortal y de que no hay nada para evitar la muerte. Sin embargo, como para acercarse a la inmortalidad de cierta manera, escribe las hazañas que él tuvo, tanto Gilgamesh como Enkidu, así también para inmortalizar a su gran amigo. Y bueno, eso es todo. Bien, gracias Max. A ver, te falta el contexto sociohistórico más o menos, que es cómo se pensaba en ese entonces, no cómo se pensaba, pero por lo menos qué parámetros tenían de reflexión y luego desde tu punto de vista de desde dónde lo estabas leyendo, ¿no? Hacer el resumen, desde dónde lo estabas agarrando, tu lectura de dónde la agarraste, qué es lo que más te impactó. Entonces esas partes es lo que falta en tu exposición. Si bien has empezado con algo muy importante que dije la última vez, que no había ni puntos ni comas en ese entonces, que eso ya es una contextualización que tenemos que tener mucho cuidado de lectura nosotros, si queremos saber cómo se contextualiza, mucho menos capítulos. Aunque sé que tú estabas refiriendo a las tablillas como la palabra capítulo. Los capítulos en sí no aparecen hasta mucho después de la edad antigua. Entonces, vuelvo a reiterar, cuando leamos, o sea, yo sé que es muy difícil en todo obviar los puntos y las comas, porque eso es ya una contextualización que no corresponde al texto original, más allá de que es la traducción y no estamos leyendo el original, ¿no? Eh, pero esa reconsideración pido cuando estén exponiendo, ¿sí? Porque se han dado cuenta, hay muchos... pareciera que nos contó Max otra historia diferente a la que nos contó Ricardo y es el mismo texto. Si se acuerdan, está muy distintos ambos. Ninguno es mejor, peor. Cada uno tendrá su gusto y su a quién. Pero lo mismo va a suceder con los otros textos y eso es lo que quiero que se den cuenta de cómo nos llegan estos textos. ¿Sí? Cómo nos llegaron, si esto era narración oral, cómo lo estamos recibiendo nosotros y bajo qué hemos escuchado de un narrador como Max y cómo hemos escuchado de un narrador como Ricardo y qué es lo que hubiéramos transcrito. He ahí esta gran problemática que es de la literatura. En el fondo sigue siendo casi lo mismo el tema, ya, pero la historia es muy diferente a lo que ha pasado y obviamente Max ha tomado puntos muy
aparte de que les llamó la atención, muy diferente a Ricardo, y eso siempre va a suceder, y uno va a hablar sobre esos, como les dije al principio, ese foco, ese punto que les está llamando. A ver. ¿Dónde está? Bueno, ya. Profe, Sí, dígame, Max. diremos bueno, la fuente principal en donde encontré la info, la mando en el grupo, o sea, link. Si quieres, no hay problema. Sí, el grupo de WhatsApp no hay problema y eso, ¿Ya? eso nos va a ayudar. Gracias, muy amable por compartir, Max. Gracias, Max, igual del trabajo. También quiero hacer énfasis en algo de, si bien de la anterior vez estábamos hablando de si era muerto igual a infierno cuando Ricardo expuso, ¿no? Si se consideramos, o eso es ya nuestro punto de vista, cómo nosotros entendemos ahora, muerte e infierno no es lo mismo, pero en ese momento, si el traductor o aquella persona que hizo la tablilla consideraría como un sinónimo en sus palabras, ya estamos fritos. Entonces, eso también quiero que vayamos nosotros pensando, ¿afecta en la historia? ¿No afecta en la historia? Eso es para los estudiosos, pero lo que yo quiero es que empecemos a ver esos contextos históricos de ese momento y cómo es lo difícil de nosotros de estar atravesado. Ahora bien, superhombre, esa palabra existía en ese momento, la palabra superhombre. Está bien que cualifiques, Max, pero está muy bien lo que está explicando, pero eh, que, que la palabra superhombre no, no creo que se considere desde tan temprano, ¿no? Que era un inmortal o un tres cuartos de dioses, algún dice, o otros dicen que era semidios o no era tan humano, ¿no? Y me parece muy interesante que hiciste énfasis en cuánto medía Gilgamesh, y Ricardo ni habló de eso, y eso me parece muy interesante, ¿no? Lo que nos llama la atención. Entonces, a partir de tu lectura, Max, no ahora, pero vayan pensando o sea, Ricardo ya lo está pensando, una pregunta que a partir de tu exposición nos ayude a reflexionar sobre lo de la materia y todo, toda la competencia, para hacer como un listado de preguntas del foro, ¿sí? Y vuelvo a reiterar, todos los demás también, a partir de la explicación de Ricardo y ahora la de Max y muy pronto la de Rodolfo, te toca Rodolfo, ¿no? Empecemos a ver cómo son nuestras preguntas o nuestro énfasis sobre lo que nos llama la atención de un texto. Rodolfo, sí. Muy bien. ¿Tienen ahora alguna pregunta? ¿O estamos bien? ¿Sí? Bien. Rodolfo, adelante, compañero. No sé por qué no se escucha tu audio. Rodolfo, no se escucha tu audio. ¿Soy el único que no lo escucha o alguien más no lo escucha? No se escucha. No, no se escucha. ¿Ahora No, sí? no se escuchó. Ahora sí. Ahora sí. Ah, listo. Bueno, como primer punto, es básicamente explicar de qué trata la obra. Y como introducción, la Odisea es una de las grandes epopeyas de la literatura occidental que fue atribuida al griego Homero y compuesta alrededor del siglo eh, 8 antes de Cristo, donde básicamente narra las aventuras de Odiseo, quien es básicamente Ulises, de regreso a Ítaca tras la guerra de Troya. Su viaje dura no, sí, dura 10 años, tiempo en el que enfrenta pruebas impuestas por los dioses y por los seres mitológicos.
Ahora sí, pero la Odisea, este, no es solo un relato de aventura, ¿no? También es una historia de superación, una historia de inteligencia, una historia de perseverancia, donde el héroe, quien es Ulises, no solo enfrenta desafíos físicos, sino que también enfrenta desafíos emocionales y, y que casi podría decirse existencialistas, porque mientras tanto, Penélope está en Ítaca, y su hijo Telémaco vive en sus propias luchas en Ítaca, resistiendo la presión bueno, Penélope resistiendo la presión de los pretendientes, y Telémaco que se embarca en la lucha para, para saber si su padre sigue con vida. Ahora, la obra se estructura en 24 cantos y estos 24 cantos se dividen en tres partes, que la primera parte es la telemaquía, que es del canto uno al 4 y que básicamente en esos cantos se centra en Telémaco, quien busca información sobre si su padre está con vida. Y la segunda parte es de las aventuras de Odiseo, quien es Ulises, que es del canto 5 al 12, que es donde relatan las pruebas donde enfrenta Odiseo en su viaje. Y la tercera parte, que en el canto 13 al 24, es donde ya aquí Odiseo llega a Ítaca y recupera su trono. Ahora voy a explicar los principales acontecimientos, que esto ya es muy aparte de los cantos, sino que en todos los cantos lo tuve que resumir de una forma en que cada canto voy a explicar lo más importante y lo más esencial de lo que sucedió en esos cantos. Así que el primero es es de la situación en Ítaca y la búsqueda de Telémaco, que es del canto uno al 4. No, esto no son las tres partes, estos son los acontecimientos. Es del uno al 4. La obra inicia con los dioses reunidos en el Olimpo. Atenea, quien es la protectora de Odiseo, intercede ante Zeus para que permita su regreso a Ítaca. Mientras tanto, en Ítaca, eh, Odiseo lleva 10 años desaparecido tras la guerra de Troya. Penélope es asediada por los pretendientes, básicamente nobles que desean casarse con ella y tomar la posición de Ulises, Odiseo, es tomar su trono. Y Telémaco, quien es su hijo, quien emprende un viaje para buscar noticias sobre si su padre sigue con vida, que visita a los reyes que son Nestor y Menelao. Y básicamente en estos cantos del uno al 4 refleja cómo es el crecimiento de Telémaco, quien pasa de ser un joven inmaduro a ser un hombre capaz de tomar decisiones por sí mismo, por él. Ahora, en el segundo acontecimiento, el segundo punto, es el cautiverio en la isla de Calipso y el naufragio de Ulises, que es el canto 5 al canto 6. Aquí Odiseo ha pasado ya 7 años prisionero de la isla de Calipso, y aquí es donde una ninfa que lo ama y le ofrece la inmortalidad a Ulises, obviamente si se queda con ella, pero Ulises la rechaza totalmente porque él desea volver a Ítaca. Eh, Tras ese conflicto, Zeus envía a Hermes para ordenar a Calipso para que lo libere. Y Odiseo construye una balsa y zarpa, eh, pero, pero Poseidón desata una tormenta como venganza por haber cegado a su hijo, el cíclope Polífemo, o Polifemo, no me acuerdo. Que más adelante lo voy a explicar, básicamente qué sucede. Ahora, después, naufraga en la isla de los Feacios, algo por ahí, donde es acogido por las princesas nausicas. Ahora, en el tercer punto es el relato de Odiseo,
sobre sus aventuras, que este es el canto del 6 al 12, es donde explica las aventuras de Odiseo, que es llevado ante el rey Alcinoo, quien le ofrece hospitalidad, que en ese entonces se le conocía como Cinee, y le pide que le cuente su historia. Y aquí se narran las principales pruebas que enfrentó. Y aquí es donde viene el cíclope Polifemo, que, que es básicamente que Odiseo y sus hombres, sus soldados, quedan atrapados en la cueva del gigante Polifemo, y Odiseo lo emborracha y le dice prácticamente que su nombre, el nombre de Ulises, es nadie. O sea que cuando lo ciega con una estaca ardiente, el cíclope grita que nadie lo ha atacado, lo que impide que otro cíclope lo ayuden. Y para escapar, Ulises y sus soldados se esconden bajo el vientre de las ovejas. Después se topa con la isla de Eolo, donde el dios del viento le da un saco con todos los vientos, pero un viento menos, el viento excepto o sea, le da todos los vientos menos el viento que lo llevaría a casa. Y sus marineros, creyendo que es un tesoro, un regalo del dios, abre el saco y desata una tormenta y que básicamente los aleja de su destino. Eh, Después llegan a los lestrigones, que son gigantes caníbales, y donde Odiseo y sus hombres llegan a la isla de los lestrigones y pasan casi toda su flota y son atacados por los lestrigones, quienes casi destruyen toda su flota, sí. Y solo escapan los hombres del barco de Odiseo. Los demás barcos que habían sido arrastrados por el viento del dios no lograron escapar. Después de ahí, porque fueron asesinados, después de ahí se topan con la hechicera Circe, que en Circe convierte a los soldados de Ulises en cerdos con un verbaje mágico. Y Odiseo, con la ayuda del dios Hermes, resiste el hechizo y le obliga a la hechicera Circe a que los vuelva a su estado normal, a sus soldados. Luego de ahí, Ulises hace un viaje hacia el Hades, que básicamente es el infierno, para saber cómo regresar a Ítaca. Odiseo viaja al inframundo y consulta al adivino Tiresias, que se encuentra y claro, cuando viaja al inframundo se encuentra con las almas de héroes muertos, y ahí se topa con la alma de su madre, quien le revela que falleció de pena por su ausencia, porque llevaba desaparecido llevaba desaparecido 10 años. Luego continúa con su viaje y se topa con las sirenas y también con dos monstruos marinos que son Escilas y Caribdias. No, Caribdis. Caribdias o Caribdis. Las sirenas, la cual ya la conocen cuál es su técnica, que son criaturas que con un canto que hipnotizan a los marineros, y Odiseo se ata al mástil del barco para así escuchar su canto, pero no caer en su trampa, no ir hacia ellas. Logra pasar las sirenas, de ahí se topa con dos monstruos marinos que son Escila y Caribdis, donde básicamente estos dos monstruos marinos le proponen o le proponen dos cosas diferentes. Si pasa por Escila, tendría que sacrificar algunos soldados para para continuar con su viaje, y si pasa por Caribdis, tiene que arriesgarse a que todos sean asesinados. Obviamente, Odiseo decide pasar cerca de Sila y sacrifica a 6 soldados, y en lugar de arriesgarse a pasar por Caribdis. De ahí se topa con la isla del Sol, donde sus hombres desobedecen y matan a las vacas sagradas del dios Helio.
y como castigo Zeus le manda, bueno, destruye su barco y manda un rayo, lo destruye su barco con un rayo, y Odiseo es el único superviviente y llega a la isla Calipso, cerrando su ciclo de aventura. Ahora con el cuarto punto, que es el regreso a Ítaca y la venganza, que es del canto 13 al 24. Aquí es donde ya regresa, pero no regresa como Ulises, regresa disfrazado. Los feacios lo ayudan a llegar a Ítaca. Atenas lo disfraza de un mendigo para que pueda evaluar la situación y ver cómo está el conflicto en su tierra. Se encuentra con Telémaco y cuando se encuentra con Telémaco se revela realmente quién es y planean juntos su venganza contra los pretendientes que básicamente querían reemplazar el trono de Ulises porque llevaba desaparecido 10 años. Y aún así, aunque ya Ulises estaba en su tierra, iniciaron los concursos del arco, que básicamente Penélope propone que se casará con quien pueda tensar el arco de Odiseo y disparar una flecha a través de 12 hachas alineadas. Ningún pretendiente lo logra, en resumen, y Odiseo, aún disfrazado, realiza dicha acción y luego se revela ante todos que es Ulises. Y ahí es donde empieza la matanza de todos los pretendientes. Con la ayuda de su hijo Telémaco y dos fieles sirvientes, mata a todos los pretendientes de Penélope, y es una batalla brutal. Y es aquí donde ya surge el reconocimiento de Penélope, porque al principio Penélope no lo reconoce a Ulises, duda de si es él realmente. Y para probar que es él, Odiseo menciona un secreto sobre su lecho que solo ellos dos conocen. Uf, y luego de ahí llega la paz en Ítaca, donde la diosa Atenea interviene para evitar más conflictos y establece la paz en la isla. Y Odiseo finalmente recupera su hogar y su posición en el trono. Y eso sería todo en lo que tenga que ver con el primer punto, que es de qué trata la obra. Ahora con el dos, que eh, su contexto en el que se escribió y su historicidad y cómo pensaba en todo eso. Eh, Aquí me ayudó mucho en la parte, en la materia de historia y filosofía antigua, porque me ayudó mucho a ubicarlo, porque la Odisea se cree que, como ya lo mencioné al principio, fue escrita en el siglo 8 antes de Cristo. Y cuando era el siglo 8 antes de Cristo no existían todavía los filósofos porque Grecia era arcaica y obviamente se atribuye al escritor Homero, que aunque no se sabe con certeza si fue el único autor o si la obra es producto de lo tradicional oral de varios rapsodas, porque, bueno, rapsoda significa poetas orales. Este, Porque junto a la Ilíada, la Odisea es uno de los textos fundacionales de la literatura occidental que nos ofrece una ventana al pensamiento y nos acerca a la sociedad y a los valores de la Grecia antigua. Ahora, las características de esta Grecia arcaica, su sociedad y su estructura política. Esta Grecia estaba organizada de polis, ciudades, ciudad-estado, aunque en tiempos de Homero, muchas eran solo pequeños reinos gobernados por los basileis, que eran reyes o caudillos, y la autoridad de los reyes no era absoluta. Debían ganarse el respeto de los nobles y del pueblo a través de la valentía de la guerra, a través del cinea, que era la hospitalidad, y la sabiduría en el consejo. En esa época, para los guerreros, lo más importante era la reputación, porque un guerrero sin reputación no me acuerdo si era exiliado, pero no era querido por el pueblo. Era como aceptar un corrupto, entonces no da. Entonces, ahora, ¿cómo era la economía y el comercio? La economía era algo simple ya, porque bueno, en esa época no, porque era solo agricultura y ganadería, específicamente en el comercio marítimo, en el mar Egeo, que era clave en la vida griega, por lo que las historias de los marineros y los viajes peligrosos
eran comunes en su mitología. Por eso en la Odisea se menciona mucho lo que es el viaje en barco. Ahora, la oralidad y la tradición épica. Obviamente la Odisea pertenece a la tradición de la épica oral. Antes de ser escrita, se recitaba y memorizaba, lo que explica su estructura con repeticiones, con epítetos y con fórmulas fijas. O sea que eran, o sea, Odiseo, el de multiforme ingenio, básicamente. Eh, Tanto la Odisea como la Ilíada eran transmitidas por los aedos y los rapsodas, que eran poetas orales, poetas que viajaban de ciudad en ciudad contando estas historias. Ahora también me puse a indagar en lo que es en la filosofía de esa época. Eh, Aunque, o sea, claro, la filosofía en esa época, porque aunque en esa época aún no había surgido la filosofía como tal, ya estaba a punto de aparecer Tales de Mileto, porque es el del siglo VI antes de Cristo. La Odisea refleja muchas ideas que luego serviría un montón para la filosofía occidental. Por ejemplo, las relaciones entre los dioses y los humanos. Los dioses olímpicos eran vistos como seres caprichosos que intervenían en la vida de los humanos a través de sus intereses. Sin embargo, los humanos no eran simples marionetas, podían desafiar su destino con astucia y esfuerzo, y obviamente eso ya lo conocen por la Ibris, por el castigo de la Ibris eran de los dioses, ¿no? Ahora, un ejemplo era que, bueno, un ejemplo de la Odisea es que Odiseo no es el más fuerte, pero lo que lo destaca de toda la obra es cómo maneja su inteligencia y lo salva de muchos peligros un montón de veces. Y como otro punto también podría ser el destino y la voluntad humana. Por ejemplo, en la Grecia arcaica se creía en un destino fijado específicamente por los dioses mitológicos, pero también en la capacidad del hombre para superar dichas pruebas con dos valores que son el esfuerzo y la virtud. Lo iba a decir en griego, pero no. La Odisea muestra claro, muestra una combinación fatum, que es destino inevitable, y moira, que es suerte que depende de las decisiones del hombre. Ahora, como tercer punto, que sería el concepto del arete, que significa perfección o virtud o excelencia. Para los griegos, un héroe, como ya lo mencioné, necesitaba sí o sí reputación. Un héroe, para los griegos, un héroe debía demostrar arete, virtud o excelencia o perfección. Este, pero específicamente en la guerra, mostrar arete en estrategia, en inteligencia y en la guerra. Odiseo representa un nuevo tipo de héroe. No es solo un guerrero como Aquiles, sino un hombre que triunfa gracias a su astucia y a su capacidad de la adaptación hacia sus problemas. Y eso me impresionó mucho de la Odisea. Y valores fundamentales, que también otro punto que puedes sacar, valores fundamentales de la Odisea, la hospitalidad, que era la signea, que en la cultura griega la hospitalidad era sagrada. Se creía que los dioses podían disfrazarse de viajero y castigar a quienes no fueran hospitalarios. Eh, Ejemplo de la Odisea, los feacios ayudan a Odiseo porque respetan las chignea, mientras que los pretendientes de Penélope en Ítaca abusan de dicha hospitalidad de Penélope y, y son castigados. Y más adelante voy a desarrollarlos un poco más. Ahora, como siguiente punto, la astucia sobre la fuerza o la inteligencia sobre la fuerza. Odiseo no vence por la violencia, sino por su inteligencia. En todas sus aventuras se demostró cómo lograba desenvolverse muy bien resolviendo sus problemas. Por ejemplo, su engaño al cíclope, Polifemo, o su plan para matar a los pretendientes que muestran una importancia del pensamiento estratégico. Ahora, el tercer punto que también no lo podía dejar afuera, que era el papel de la mujer, que aunque la sociedad era patriarcal en ese entonces, la Odisea presenta
presenta a mujeres como una gran influencia. Atenea, por ejemplo, que es una protectora de Odiseo, Penélope, que es un símbolo de fidelidad, inteligencia, fidelidad hacia Ulises, obviamente, y Circe y Calipso, que son poderosas y en control de su propia isla, pero claro, control de su propia isla. Ahora, eso fue el punto 2 de su contexto y ahora aquí va el punto 3 que es la crítica desde el contexto tal o crítica personal, que creo que aunque la Odisea es una obra clásica, ¿no? Podemos analizarla con una mirada desde el contexto actual, eh, en sentido, o sea, en aspectos positivos como también negativos, pero los negativos no los puse como negativos negativos, sino como negativos cuestionables, porque para unos sí y para unos puede ser sí, para otros puede ser no. Por ejemplo, ya en el aspecto positivo, en la relevancia del viaje como metáfora, yo lo puse como metáfora de la vida. La Odisea representa la superación de obstáculos, la búsqueda de identidad y el deseo de volver a casa. O sea, va a sonar fuerte, pero yo lo vi como un Naruto griego, porque es tan resumido que es alguien que quiere volver a su casa y el relleno que le meten, bueno, y entonces ella quiere volver a su casa. En cambio, hoy en día, esta idea sigue vigente en historia. Por ejemplo, ¿no? Lo que vemos hoy en día, que son los migrantes, personas que buscan su propósito o que luchan para salir adelante, o que incluso luchan por recuperar lo que han perdido y se las imponen. Otro punto sería la inteligencia sobre la fuerza, quien destacó más en la obra. En la actualidad, la astucia como la adaptabilidad siguen siendo claves para el éxito. Ahora no sobrevives el más fuerte, sino el más apto. Eh, ya sea en los negocios o en la política o en la vida personal, estos valores como la astucia sobre la fuerza son muy fundamentales, en esencial en la obra, comparándolo. Y Odiseo es un héroe que no depende solo de la violencia, solo de atacar al azar, sino que ya se vio en la obra que es muy estratega y que maneja una diplomacia. Y personaje femenino fuerte, eh, que hoy en día, aunque la sociedad de la época de ese entonces patriarcal de la Odisea, representa mujeres como con agencia y poder. Penélope es el símbolo de inteligencia y paciencia, porque, o sea, hoy en día, ¿qué mujer esperaría 10 años? Pero bueno, pasando, Atenea es una diosa sabia y protectora, y Circe y Calipso muestran que las mujeres pueden dominar su propio espacio y destino. Ahora, como vi otro siguiente punto, aspectos problemáticos desde una visión más moderna, la visión patriarcal y machista, que sería como a pesar de los personajes femeninos fuertes, la mujer sigue siendo vista en relación con el hombre. Penélope triunfa porque espera a su esposo, mientras que Odiseo tiene relaciones con Circe y Calipso, sin que esto sea visto como infidelidad. O sea, es como que tratan, como hoy en día se trata de romantizar la infidelidad a través de las películas románticas. Ahora, como siguiente punto, eh, la violencia y la venganza como justicia. Aquí también vi otro punto interesante. Odiseo mata brutalmente a todos los pretendientes que castiga, a todos los pretendientes que tratan de reemplazar el trono con Penélope. Y es como yo lo interpreté y dije, es como matar a las personas que ligan a tu pareja. Porque hoy en día este tipo de justicia, entre comillas justicia, se vería como excesiva o se discutiría como la posibilidad del perdón o la meditación. Ay, ahora, como otro punto, la intervención divina y la falta de autonomía total de la humanidad, bueno, del humano en este caso, o bueno, no, la falta de autonomía en el héroe.
porque aunque Odiseo es muy astuto, muchas veces depende de los dioses y eso se ve reflejado hoy en día. Desde una perspectiva moderna, se valora más la autonomía total del individuo, sin embargo, eh, existe una necesidad de la intervención de fuerzas externas y ahí ya se ve claramente lo que son las religiones. Ahora, finalizando, la Odisea sigue siendo una obra muy fundamental, con una exploración de una identidad interna, porque más allá de solo una obra de que es un viaje del punto A a punto B a través de muchos conflictos, a través de todos esos conflictos, Odiseo se reconoce a sí mismo y se va conociendo a sí mismo, es como en vez de ver la obra como una lucha externa hacia ellas, la ve como sería mejor verla como una lucha interna. Ahora, a pesar de todos esos aspectos problemáticos, desde una visión actual, su impacto en la literatura, en la cultura y en el pensamiento de hoy en día es innegable porque se ven marcados en muchos otros puntos que no es que no los haya considerado importantes, pero no son como muy relevantes. Siguen siendo una historia universal, o sea, la obra sigue siendo una historia universal, eh, que habla de desafíos de la vida, de la importancia de la astucia y la resiliencia y el eterno deseo de encontrar nuestro hogar en el sentido literal y metafórico. Gracias. Muy bien, gracias Rodolfo. Es interesante que desde cuando hablaste desde la crítica, desde actual, desde tu punto de vista, hay aplausos, muy bien, muy bien. Eh, Me gustó mucho lo que has mencionado, de seguro debe haber ensayo, pero lo mejor es el Naruto griego, que le das más protagonismo a Naruto que ves el Odiseo. Pero bueno, lo interesante es que ese viaje que hace Odiseo, ¿no? Ulises, como Gilgamesh, es de lo común. La pregunta, le tiro en general, es que si estos narradores orales, atribuyendo a Homero, como dijo Rodolfo, lo contaban en orden cronológico o había esa ruptura temporal, ¿no? Como muestra algunos textos que pasan una situación y van a hacer un elipsis temporal. En Gilgamesh existe esas rupturas temporales, ordenaron las tablillas a propósito de un principio a un fin, por ahí empieza por el medio y luego se va hacia otro lado. O sea, es solo una pregunta en general que les estoy haciendo, que algún rato ustedes van a tal vez cuestionar si por qué son elegidos esos órdenes. O sea, ¿por qué fue elegido este va a ser el inicio, el canto uno, este el canto 2 o la tablilla uno, tablilla 2 que había como una numeración? Es una pregunta en general. Chicos, comentarios, recetas de cocina o algo que decir sobre la exposición de Rodolfo, aparte de Naruto griego. Tal Adelante, vez Kevin. hablando de Naruto griego, la idea del Ah, relleno, ¿no? No sé, como estoy leyendo la Ilíada, ya. que también hay esta lógica de preguntarse, porque es a veces muy confuso el tema de la cronología, igual tiene los 24 cantos y toda la lógica, pero igual queda la misma pregunta. Parece desordenado y luego parece un poco ordenado. Y con respecto a la idea del relleno, ¿realmente es relleno o puede que sea simplemente algo no muy bien comprendido o que algún dato faltaba o alguna interpretación no ha sido del todo cerrada para decir, esto tiene un principio y un fin, digamos, ¿no? Y por eso queda como la idea de, esto es relleno, no tiene mucha importancia. En tu punto, ahorita les doy la palabra a Sergio y Andrés. Bien, Alejandro, en ese punto de relleno hay una pequeña que no le encuentro todavía, que en esa charla que tiene Ulises con Menelao, es Ulises quien convence a Paris que secuestre a Helena.
para que Agamenón arme la guerra. O sea, en ese pequeñez que tú me acabas de decir de relleno, hay una hipótesis así que no sé en qué traducción encontraron que es Ulises quien convence a Helena, a París, que secuestre a Helena, que es la esposa de Menelao, que es el hermano, Menelao es el hermano de Agamenón, ¿no? Y es el que tiene que ir a conquistar, porque él quiere la batalla. Tú dices, qué manipulador más hijo de la guayaba ese desgraciado, o sea, está tan aburrido que quiere pelea. Pero sí, Esos buen pequeños punto. grandes detalles cambian todo, absolutamente toda la historia y la interpretación. Claro. Es quizá uno de los temas más eh, como que para agarrar con las pinzas. Lo mismo que en el video que nos compartiste Ujú. sobre Gilgamesh, sobre un Sí, fragmento de una de las tablillas que cambiaba absolutamente toda la interpretación, ¿no? sí. Es un poco esa misma lógica. O una coma te puede cambiar y tú dices, ¿qué diablos con esta coma? ¿No? O sea, o un punto. Y es esa lógica que te puede destruir todo lo que has construido. Eso es interesante eso. Gracias, Alejandro. Adelante, Sergio, por favor. Sí, no, yo solo una pequeña puntualización. Y es que, además de todo lo que dijo respecto a la figura de Atena, creo que no mencionó su ayuda que tuvo al hijo de Ulises antes de emprender su viaje, que es hasta cierto punto ella quien lo incentiva a presentar su problema ante los demás adultos de el pueblo y además que mencionan que llegó transformada y ahí presenta su ayuda. Siento que sería un buen punto a explorar también para la figura femenina de Atenea dentro de la historia. Sí, eso es muy, muy loable desde la visión de ahora y cómo eran vistas las mujeres como un objeto, ¿no? Digamos, y tienen mucha razón. Es un buen aspecto y hay otros más que también ayudan a las mujeres de otra forma a no solo a Ulises, a otros que mueven las montañas las mujeres, no sé por qué. Pero gracias por la colaboración, Sergio. Andrés, adelante, por favor. Bonjour, bonjour. Pucha, nada, pasa y acontece de que cuando Rodolfo está hablando de los inmigrantes, me he acordado de que hay esta película buenísima, así gran recomendación, basado en la Odisea. Es esta película que se llama Ya no estoy aquí, dirigida por Fernando Frías, que el personaje principal se llama Ulises, y prácticamente es la Odisea, pero con cumbia. Así que les recomiendo, vale la pena verla, un 10 de 10. Ujú. Sí, sí, está se los busco, se los voy a pasar el link para que lo bajen, porque también me la bajé y es la primera vez que me agrada la cumbia al ver esa película. Es muy ¿Cómo buena esa puedes? película. Sorry, yo soy más del metal antiguo pesado que no se entiende nada. Del metal juguetón como Rammstein soy de esos. O sea que es pura burla el rock. Bien, entonces, ¿alguna otra pregunta, comentario sobre la Odisea o algún punto como Sergio también o Andrés que recomienda sobre las mujeres? Nadie, por favor, no digan que las sirenas son una figura de manipulación que en sus cantos siempre nos hechizan y nos llevan al desborde y a la locura, ¿ya? Eso no digan, por favor. Pero alguna interpretación más que se da, porque siempre salen con las sirenas y las mujeres, que es como una analogía, y yo digo, nada, ya, tampoco ya, hay que buscar. Es más, Rodolfo, te diría que tal vez tu trabajo, uno de tus trabajos sea el Naruto griego y hagas como como realmente esos encuentros de relato y de superación que se tiene, porque tú lo has visto muy positivo a la obra de algo más, de un viaje interno, ¿no? De un autoconocimiento de cosas que suceden. Y eso, bueno, un poco a Ricardo que también hace eso con Gilgamesh, más o menos que, no con esas palabras, pero con esa idea del viaje que tiene, cómo se va encontrando y cómo empieza a conocerse que no es un ser inmortal, ¿no? Eh, Te invito, ¿no, Rodolfo, que alguna vez te animes a hacer un ensayo o algo así, o en prensa, o lo que sea, que vayas pensando, porque es muy interesante, es algo nuevo.
de lo que no se diría el Naruto griego, que, que es buenísimo. Como un relato occidental pueda ir a oriental, o cómo nos hemos apropiado de un relato oriental para volverlo tan occidental, y no solo la influencia de Gilgamesh, sino de otro relato occidental. Y en tu investigación te vas a encontrar, hay otros relatos mucho más fuertes que Gilgamesh, y te des cuenta que Gilgamesh tal vez sea la copia, ¿no? Nosotros los occidentes decimos, ah, Gilgamesh la madre. Entonces, bien, ¿algún comentario? ¿Algo? ¿No? ¿Estamos bien? Bien, entonces ahora el diario de aprendizaje, creo que eh, Giovanni, Sergio y a Catherine le entregué. Giovanni, no tienes tema, ¿no? Y Sergio, ¿tienes tema, Sergio? No, no, yo tampoco tengo tema todavía. Sí. A Catherine le di Medea, ya, pero el mito de Medea, sí. Pero ya que estamos hablando de los dioses, de los grandes héroes que Ulises encuentra, ahí encuentran a Menelao, Epicasta ay, voy a decir el inframundo, ¿no? Pero en los dominios de Ares. Eh, Sería muy interesante que lean Ifigenia, ¿no? Tanto Sergio y Giovanni, porque ahí te presenta a un Agamenón, hijo de la guayaba, o sea, es un desgraciado, eh, pero cuenten el mito de Ifigenia, no la tragedia, o sea, ahí está la Orestiada, que es la única trilogía que tenemos, que es Agamenón con su esposa, Clitemnestra, y Electra, por eso hay el complejo de Electra, que es el contrario a Edipo, que es Electra la que venga la muerte de Agamenón por parte de su madre, que es Clitemnestra. Entonces, recuerden que Agamenón se la lleva a Casandra. Eh, si podemos con... Sí, adelante Giovanni, pregunta nomás. Ah, ya, ok, vamos a conversar Sí, al buenas final de la noches, clase. profe. Solo, sí, es que es mi primera clase, entonces recién ingresé en la universidad, así que quería saber si podíamos Perfecto. un poco hablar al final para no molestar. Ok, Gracias. no se preocupen. Ya, entonces Sergio, eh, sobre el mito de todo lo que rodea a Ifigenia, Clitemnestra o la Orestiada. La Orestiada es una trilogía. Eso lo encuentras en los libros de Robert Graves, que se llama Mitología, o vas observando. No quiero que nos hables de las tragedias, sino lo que sucede detrás, lo que pasa del otro lado, de donde el rey Agamenón quiere ir sí o sí, diciendo, ay sí, pobrecito mi hermano, lo han secuestrado a mi cuñada, bu, no es por poder, ¿no? O sea, es la mujer más hermosa que habita el mundo, sí, sí, me va a conseguir otra, y se fue con uno más joven, ¿no? Bu. Entonces, esa parte, que cómo lograron todo ese mito que pasa con Ifigenia, eh, Ifigenia en Aulide, creo que es la tragedia, eh, pasan con Agamenón, con el mito de Agamenón, de Clitemnestra, de Electra y todo eso, y con qué tiene que ver con la Ilíada. Porque se van a dar cuenta que la mayoría de las tragedias tienen que ver o con Tebas o con la guerra de la Ilíada. Nada más. Eh, Esos son los grandes temas que tienen los griegos que nos han heredado. Bien, dicho esto, ya son los 46 minutos. Ya saben, diario de aprendizaje. Si no tienen más preguntas, yo voy a estar acá. Ya saben cómo hacer sus diarios de aprendizajes. A Giovanni le vamos a explicar en un rato más. Y eso, estoy acá para cualquier duda o pregunta. Magister, esa presentación para la siguiente clase ya la tengo que tener preparada. Mm, no, tal vez para después de que es la Ilíada, que es Alejandro y Andrés, creo que son la Ilíada. Eh, Alejandro y
esperen. No, Eneida es después, ¿no? Perdón. Eneida. Bruno. ¿Y qué más es Eneida? Y Estefanía, ¿no? Para el Sí, siguiente exacto. jueves. Entonces, y luego después de la Ilíada va a ser lo de Ifigenia. O sea, todo el mito de Agamenón, Clitemnestra, la Orestiada, que es largo, son varias familias que se reúnen. El autor es Robert Graves, que ya les mandé una clase, pero te lo voy a anotar. Eh, que él tiene, o sea, tú agarras cualquier libro de mito y ya está. Sí, Catherine. Sí, Enrique tenía más o menos la misma pregunta de cuándo me va a tocar el mito de Medivh. Medea, el mito, no te olvides que es no la tragedia, sino el mito que tiene mucho que ver con los viajes del héroe y sobre todo con esta parte de la comunidad del anillo, que son el grupo que, digamos, Ulises y sus soldados, el Medea es con Jasón y los argonautas, que ahí está Hércules y todo eso, entonces tienes que ver qué será después de lo de Ifigenia, después de estos grandes relatos, ¿sí? Que ahorita les voy a ver la fecha mientras están, voy a ver Ya, bien Pi, las fechas. gracias, Enrique. Estén atentos, ahorita les digo la fecha, les mando. Sí, Estefanía. Era la misma pregunta, porque no te si era este jueves me toca o el próximo jueves, el 13 o el próximo. O sea, tú ya estás programada, ¿dónde estás, Estefanía? Jueves 13. Ah, ya, entonces, No, este jueves, sí. espera, ¿qué eras? La Estefanía. Inedi, la Eneida, ¿no? Ujú. Eneida, sí. Eh, sí, jueves 13. Ah, ya, Jueves perfecto. 13 con Bruno. ¿Dónde está Bruno? Por ahí está. Ahí está Bruno. Entonces con Bruno es el jueves 13 en la Eneida. Y luego martes 18 la Iliada. ¿Estamos bien? Martes 18 la Iliada. Entonces jueves 20 ya no tenemos más. Jueves 20 que sea los de Medea e Ifigenias. ¿Ok? Ya estaríamos todos, ¿no? Menos Giovanni. Pero ya estaríamos casi todos, ¿no? Jueves 20. Ifigenias y... No es jueves 20. Ah, sí, jueves 20. Jueves 20, Medea e Ifigenia. Que son dos mujeres muy distintas. Demasiado distintas. Pero sufren de amor. Ok. No es para reírse del amor, pero bueno. ¿Alguna otra pregunta? Entonces, Max, Ricardo y Rodolfo, ya saben, vayan realmente pensando preguntas. Y los demás también les invito una pregunta por libro, más o menos. Que ustedes digan, quiero y vamos a hacer esto, vamos a poner a un foro, van a ir llenando las preguntas y las más votadas son las que vamos a responder como tarea final. O sea, es decir, ustedes van a decir cuáles son las mejores preguntas que a ustedes les motive y esas preguntas van a ser como un foro y va a ser lo mismo que hemos hecho con los foros de responder a los compañeros y responder esas preguntas desde nuestras perspectivas, obviamente, sí, con buenos argumentos, no con el porque sí, porque no. ¿Se comprendió eso? Entonces voy a crear un foro para que ustedes vayan subiendo esas preguntas y esas preguntas ustedes van a ser al mayor votado. Voto por la pregunta uno, voto por la pregunta 2, o sea, van a poner pregunta uno, tag, la pregunta, va a salir su nombre, 2, así van a salir, ¿ya? ¿Se comprendió eso? Ok.
bueno, si no tienen ninguna pregunta sobre el diario de aprendizaje, nos vemos el siguiente jueves para empezar. Que estén todos tranquilos, bendiciones, que estén muy bien y que tengan un buen y reparador descanso. Espero que se estén divirtiendo en mis clases y no sean tan como el de historia de filosofía que les mató con, ¿cómo era? ¿El de los mapas? ¿Qué clase era? Que los mató con los mapas. Bueno, eso. Así que sigamos en esta línea de acción. Ya saben las tres tipos del contexto sociohistórico, contarnos cuál es el contexto sociohistórico que sucede esas historias, cuando fueron narrados, en cómo era visto ese mundo, la narración de ustedes de esa historia, lo más corto, y luego desde una crítica, desde dónde ustedes tomarían y qué es lo que, desde qué punto empiezan a hacer la crítica y desde qué teoría empezarían a ver esa obra, ¿no? Entonces, dicho eso, los espero el siguiente, este jueves. Que estén muy bien. Nos vemos. Suerte. Buenas noches, hasta luego. Buenas noches, hasta Hasta luego. luego. Buenas noches, buenas Hasta el noches. jueves, Enrique. Hasta el jueves. Hasta el jueves. Au revoir. Au revoir. Buenas noches, profe. ¿Cómo estás? Perdón. Buenas noches. ¿Está Ya, bien? ¿cómo le Sí, muchas gracias. Y como le comentaba recién, me he escrito con un mes de retraso en la universidad, entonces es mi primera clase, digamos, ¿no? Con su curso. Entonces quería saber un poco cómo está organizado, cómo funciona y ¿Entraste al para un Moodle? poco recuperar. ¿Cómo? ¿Entraste al Moodle? Sí, justo lo veo frente de mí. Perfecto. Ujú. Ahorita vamos a compartir pantalla. A ver. Bien. Entonces aquí tenemos ya, tú lo estás viendo. Ujú. Ok. Aquí tenemos todo, la presentación, tenemos el enlace para las clases, siempre va a ser esto, ¿no? Ujú. No, el plan global. Esto te tienes que bajar, porque esto es lo que más puntos vale, el diario de aprendizaje. Tienes que Ok. responder, dame 2 segundos, voy a buscarlo como es el diario, ya, para que te ubiques. Ujú. ¿Dónde está? Este diario lo tengo que rellenar y completar Cada clase, cada clase. cada clase, por eso les doy esos 15 minutos para que también lo llene. ¿Sí? Ah, ya, ok. Entonces, por eso les doy esos 15 minutos, te digo, por eso estos últimos 15 minutos era en silencio. ¿Sí? Ok, entiendo. Ujú. Ok, ¿tú eres de Italia? Sí, exactamente, Ah, sí. ok. Entonces, va a estar, ¿dónde estás? Llevo un año y medio viviendo acá en Bolivia, en Cochabamba, pero sí soy Ah, italiano. ok, ya Sí, vas a sí. tener la barriga de un cochabambino. Bien, este es el diario de Bastante, aprendizaje. bastante. Sí. Ujú. Entonces, es lo que esto tienes que cambiar cada rato, ¿no? O sea, cada clase es diferente tu respuesta. Y eso empieza Ujú. con la respuesta de esto es la que vale más puntos, ¿ya? En el plan global están los puntos divididos. Y no hay examen final, no le he puesto, porque todo el curso va a decidir qué va a ser el examen. Si una exposición, un gran diario de aprendizaje, un ensayo, ustedes van a decidir qué va a ser el examen final, la evaluación final, ¿ya? ¿Sí? Ok. Ok, entonces esta parte, explica con tus propias palabras las ideas principales de la clase de hoy. ¿Qué fue lo más importante o interesante para ti? Dicho de mi palabra, en la comparación de que Naruto sea más principal que Odiseo y no
O sea, que Odiseo se haya inspirado en Naruto y no Naruto en Odiseo, por decirte. ¿Sí? Hay un poco de Eh, confusión desde un punto de vista del tiempo. claro, todo eso. Entonces, tú ves eso, menciona, explica al menos dos conceptos que consideres fundamentales en la sesión. ¿Por qué crees que son relevantes en el estudio de la literatura? Tú has dicho ahorita el tiempo, cómo es manejado la estructura temporal, y si realmente estos fueron exclusivos de los creadores o fue para los libros como se empezó a estructurar la línea temporal de cada historia. ¿Sí? Si nosotros le hemos dado la lógica de esa línea temporal o apareció, por decirte eso, es uno de los conceptos que pueda considerarse. Tú ve, depende, eso es personal, ¿sí? O Ok. algún día, un tema que no comprendiste, tiene que estar más o menos argumentado, ¿no? Algún Ujú. tema que no comprendiste completamente, explica qué aspecto te resultó más confuso y por qué. Y ahí yo casi cada mes voy exponiendo y volviendo a explicar lo que ustedes responden, ¿sí? ¿Cómo crees que lo aprendido de esta clase puede aplicar el análisis de un texto literario en otro ámbito académico personal? No, bien, ahí es tu punto de vista, tu imaginación, cómo vas creando la lectura, la contextualización, la historia, la forma de narrar de tus compañeros, son muy pesados, o lo hacen anímicamente, o no le dan al punto concreto, no son tan sistemáticos, o siempre se salen por las ramas, qué sé yo, todo eso, ¿sí? O sea, eso es Ujú. personal, ¿ya? Relaciona el tema de hoy con algún otro autor, obra o movimiento literario que hayas estudiado antes. Encuentra similitudes o diferencias. Explica tu respuesta. Y eso es para ver cuánto has leído, qué conoces, cómo conoces, hasta dónde está todo tu forma de expresarte y cuánto sabes no es cuánto sabes, sino cuánto has asimilado de las obras o de las narraciones y de los mitos urbanos como rurales, que seguro si es italiano, olvídate, tienen tantos mitos, que Ujú. Eso, tantas ya. leyendas populares y todo eso. O sea, mitos o leyendas y eso tal vez te nutre y tú dices, ah, mira, pues aquí hay cierta similitud con esto y no es una obra literaria, ¿no? Y dices, ah, mira, vos es aquí o esto se parece un poquito a esta historia de que vi acá, ¿no? Lo Ok. último es libre, es así, a partir de lo visto en la clase, escribe un breve párrafo argumentativo creativo que demuestre tu comprensión del tema. Puedes hacerlo en forma de reflexión crítica o incluso un pequeño relato inspirado en la literatura estudiada. O sea, puedes contar un cuento, puedes hacer un meme, todo eso. Lo que tú quieras, aquí es el último punto libre. Una vez que lo llenes esto, ¿sí? Lo vas a Ujú. grabar con tu nombre y apellido y poner diario de aprendizaje o uno o dos o semana uno, semana 2 de marzo, qué sé yo. Pero a mí que me Ujú. ayude a ubicar quién eres, ¿sí? Ok. Porque esto, volvamos de nuevo a compartir, esto tienes que subir en el Moodle, ¿ya? Mm, ahorita ya hemos pasado esta materia, estamos en esta, ¿ya? Literatura antigua, ¿ok? Ujú. Sí, o En sea, en la... esta, sí, en esta, acá evaluación del elemento competencia, aquí dice diario de aprendizaje del 6 de marzo, diario de ¿Ya aprendizaje segunda pasó? semana, acá es donde tienes que subir, lo de hoy. Ok, Solo ok. uno, solo uno tienes que subir. Si vas a Pero tenemos... entrar si vas a entrar a recuperatorio, sí o sí son los dos diarios. O sea, mi recuperatorio son los dos diarios de aprendizaje. ¿Qué Sí o significa? O sí. sea, Recuperatorio es que estás mal en una materia, digamos, tú ahorita deberías tener por entrar tarde ujú. recuperatorio de esta introducción a la literatura. Sí, exacto. Ujú. Entonces, en esta introducción a la literatura, tú tendrías que hacerme 8 diarios de aprendizaje o más. Ya. Ok. ¿Por qué? Y... Porque ujú. entonces, ¿cómo vas a hacer el diario de aprendizaje?
Entonces, aquí está introducción de la literatura, aquí están las últimas 4 sesiones de febrero, aquí está la mayoría de los videos de las clases grabadas, como ahora. ¿Sí? Estos están grabados Ujú. y aquí está, entonces vas a tener que ver cada uno de ellos y hacer y aquí hay un resumen de lo que hemos avanzado, y aquí hay otros videos de las clases, o sea, son las clases que hemos subido. ¿Sí? O sea, Quizás clases grabadas, digamos. como ahora, la sesión de hoy está grabada y cuando terminemos tú y yo de hablar, lo voy a subir y lo voy a poner para que la gente que no ha estado Ujú. tenga su oportunidad de hacer diarios de aprendizaje. Y eso lo vas a mandar, después voy a crear, porque no tengo ningún recuperatorio, voy a hablar sobre tu caso con Domingo, si es mejor hacer eso, o tú haces un ensayo, no sé, voy a ver cómo puedes responder a esto mejor. ¿Sí? O sea, igual Eh, quería saber, ujú, si, o sea, unos libros o una base teórica de lo que puedo estudiar para hacer los diarios de aprendizaje, digamos, ¿no? O sea, sí, como, aquí está, aunque todos estos libros están en el sector bibliografía, pero digamos aquí está, que es uno de los principales, que es, ¿dónde está Ibletón? Aquí está. Una introducción a ok, la teoría literaria, ujú. ¿ya? Y yendo Entonces, a... podría, ujú, Sí, perdón, Giovanni, dime. ¿Podrías ok. qué? Entonces, para hacer el diario de aprendizaje, para hacer las análisis de los textos y de las exposiciones de mis compañeros, tengo que como utilizar este libro No, eso es para analizar. para el primer mes. Ahora Ok. estamos, ahora en este segundo mes, que es el elemento de competencia 2. O sea, Ujú, ahorita no es introducción a la literatura, sino es literatura antigua. Ahora estamos en literatura antigua. ujú, Son las ujú. Ok. exposiciones. Esas exposiciones es que hablé sobre Ahí, la historia. Sí, ¿hay qué? o sea, lo que me preguntaba es, por ejemplo, hoy he escuchado dos exposiciones de la obra de Gilgamesh y la otra de la Odisea. Odisea. Y, o sea, los estudiantes me imagino que hayan tenido como un modelo para poder analizar el texto o simplemente ellos lo han leído, lo han estudiado y lo han expuesto a su manera, digamos. Es a su manera, pero sí o sí tienes que cumplir. Digamos, Max no cumplió. Primer punto es, o sea, no importa cómo lo presentes, pero son 3 puntos. El Eso es primero, lo que... la ujú. historicidad, historicidad y el contexto de la época en que se presentó ese texto, sea narración oral, que no existía tanto lo escrito, pero Ujú, cuál era el ujú. contexto sociopolítico, el contexto social, el contexto económico que existía para que salga se entienda esos textos, ¿sí? Ok, es que eso Y igual quería saber. Ajá, el segundo perfecto. punto, no, Ujú. de la exposición, el segundo punto es que tú me cuentes la historia a tu manera. Ya. O sea, Max lo contó a su manera, Rodolfo lo contó a su manera, Ricardo lo contó a su manera, que ya está grabado eso por si acaso, ya lo subí. Lo contaron a su manera, ¿sí? Ujú. ¿Ya? Y por último, el último punto es desde tu perspectiva, ¿qué crítica o teoría harías para abordar ese texto? He O puesto sea, ejemplo, digamos, de Edipo, ¿ya? Conoces el relato de Edipo, ¿no? sí. Ya. Yo abordo eso desde la crítica de la novela negra. Voy a encontrar todos los elementos postmodernos que ahorita existen de la literatura negra, de la literatura policial, del thriller, ¿sí? Y voy a agarrar Ujú. todo en el mito de Edipo para hacer una crítica y así expongo qué similitudes hay. Ejemplo, lo que dijo Rodolfo sobre el papel de las mujeres. ¿Sí? Está poniendo su posición desde
no es del feminismo, pero está poniendo sobre la forma de participar socialmente y la influencia de las mujeres en una sociedad patriarcal. Ese es su punto de vista. ¿Sí? Desde O ahí s- puede ver. Y el más fuerte que ha tenido ahora Rodolfo es, digamos, su punto de vista de que es un libro de superación. O sea, por poco no dice es un libro de de, ¿cómo se llama eso? De que son muy mal vistos, de autoconocimiento, de autoayuda. Que por poco no dice que es eso porque es un libro de superación, de un viaje interno. Y esa es una Ujú. lectura que él ha agarrado, desde una crítica desde ahí lo ha agarrado. Ok, ¿Sí? O entiendo. sea que Ujú. ahí es lo que tú depende de ti. Yo puedo decir que Odisea vamos a agarrar desde la violencia, eh, desde el perdón de los cristianos, cómo hubiera afectado en la Odisea. Entonces, si la venganza era matar, destruir, cómo hubiera establecido el perdón de los pecados, y yo hablaría desde ahí cosas positivas y negativas de la obra, desde donde tú quieras agarrar. Puedo agarrar desde hacer una comparación de Dante Alighieri, de Ujú. la Divina Comedia, con la Odisea. Y decir, Ya. ok, esos 10 años lo voy a dividir en cada círculo de los infiernos, ¿no? Lo voy a dividir y voy a hacer una comparación de cada uno con los cantos y con todo lo que hace, con todo lo que presenta eh, la subida o la subida que tiene del infierno y todo eso, los tipos de infiernos que hay, cómo va subiendo los peldaños y cómo está bien. Hago una comparación analógica. Eso depende de cada uno. Desde dónde vas a hacer tu crítica o tu comparación o tu Ujú. teoría. No sé si está, Ujú. se me comprendió esa parte. O sea, sí, más que todo, o sea, tener como un enfoque con lo que leer la obra. O sea, no sé si he entendido bien, ahora me mencionaste la Divina Comedia y Dante Alighieri no, o sea, habló de Odiseo, de Ulises, no sé, en español, y, y lo ha leído como el máximo ejemplo de la curiosidad y de la virtud humana, digamos, ¿no? Hay esta Ujú. frase que está reconocida. Entonces, o sea, leer la Odisea a través de los lentes, ok, por ejemplo, de Dante, o hacer una comparación entre la Divina Comedia, que igual puede ser visto como, o sea, un cuento de formación, porque al final Dante empieza su camino del infierno hacia llegar al purgatorio, ¿no? Entonces, en este Ujú. camino, él va aprendiendo y va superando sus pecados, digamos, ¿no? Como deseo igual, ¿no? Usted me mencionó eso. ¿Puede ser algo así? Exactamente. O sea, o es así o tomas alguna teoría crítica que es de ahora para Mm, entender ese texto. ¿Sí? ya. Y Que tal vez, estas teorías, sí. ujú, estas teorías Es, críticas las encuentro en el libro en de... Ingleton lo puedes encontrar. Ahí está. ok, La que te perfecto. estoy Por en ejemplo, la pantalla. puedo hacer una lectura marxista de la Odisea, digamos, por ejemplo, algo así. Sí, 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 sí. Ujú. Puedes hacer una Ok, por si comparación. acaso, digamos. No, no, sí, y puedes hacer una comparación desde los 10 puntos ay, se me fue del Marx, sus 10 puntos del fuerte ay, que tiene en su libro famoso, no el Capital, el otro, ya, no importa, puedes ser, los 10 puntos están en los 10 años de El la Odisea manifiesto del escrito, marxismo, del manifiesto comunista, ¿sí? el Puedes manifiesto hacer, comunista. exacto, puedes hacer los 10 puntos, puedes hacer, qué sé yo, Bertolt Brecht, eh, hablar sobre la ruptura temporal con la de Odisea. O sea, lo que te está tocando a ti es, hay que escoger qué tema vas a querer leer y exponer, ¿sí? Ujú, ujú. De literatura antigua, ¿sí? Ok, ok. Entonces, Entonces, eh, entonces, entendí más o menos. Ok. más o menos, ¿qué no se Ujú. entendió para seguir, ayudarte?
Eso, o sea, lo que me interesaba era saber un poco cómo está estructurado el curso, entonces estoy entendiendo más o menos, ¿no? O sea, cada clase voy a hacer este diario de aprendizaje y al mismo tiempo tengo que recuperar, ¿no? Entonces la primera parte de la introducción a la literatura, entonces pensaba en leer el libro de una introducción a la teoría literaria, ¿no? De Gaeton Terry y para tener un poco la base, no sé, para poder trabajar, ¿no? Porque, o sea, ah, Ujú. tener como una corniz, digamos, ¿no? Un cuadro para poder, no un enfoque para poder analizar, por ejemplo, igual mis compañeros y las posiciones que han hecho hoy. No, pero también en el video de las sesiones hubo mucho diálogo, charla Mm, sobre qué es literatura y desde cómo estamos nosotros sesgados o atravesados por ciertos ujú, conceptos que no creemos que la literatura es narración oral. Ya, ahora no estamos creyendo que literatura no es una pantalla de computadora y que se están contando grandes relatos en varias plataformas, aparte del libro. Entonces, esto del libro no es desde que nació la literatura, es más, la palabra literatura no nace con la primera narración oral. Entonces, nosotros estamos tomando desde la narración oral desde Gilgamesh como un inicio de la literatura, poniéndole como si fuera literatura. En, ujú, y, ya, y recién en el siglo, en el Renacimiento, por ahí, aparece la palabra novela. Recién aparece lo imaginativo. Entonces, la literatura, como la entendemos ahora, aparece recién desde el Renacimiento. Pero antes, ¿qué era? Era una cosa, no era una cosa, era como al servicio de la moral de una ciudad, al servicio de enseñanzas, de narraciones religiosas, de enseñanzas de cómo comportarte. Entonces, ¿cómo era trabajado? No era algo de diversión la literatura, hasta que llegó, y eso vamos a llegar a la medieval recién. Entonces, todo esto, la Odisea, Gilgamesh, era narraciones religiosas, narraciones para explicar cómo se tiene que comportar un ser humano, algo ujú, moralmente establecido. Y eso es lo que tenemos que entender, que eso también es literatura, que no era escritos, sino era narraciones que ujú, pasaban. Entonces, por eso ahora ujú. no comprendemos que literatura no es fuera de un libro. Y eso, por eso digo, todas esas charlas están ahí. Estoy indicando la pantalla bien burramente como si tú vieras, pero están en las últimas 4 sesiones de Drive. Ahí están las clases grabadas y ahí están los comentarios de tus compañeros. Ok, entonces, mira, Entonces, resumida, para poder un poco recuperarme, ¿qué tendría que hacer? eso Leer. voy a preguntar. eh, Si haces un ok, ensayo, ¿no? Y sería este ensayo y y hacerte valer el que está acá, ensayo crítico y video, ¿ya? Que a partir de la lectura de los textos, pero más que nada es lo que hemos hecho eh, sobre todo este trabajo, ¿sí? Que es lo que fuimos analizando y dialogando. No sé si lo estás viendo en pantalla. sí, ok, Eso voy a un preguntar, ensayo. eso yo te voy a avisar, ¿ya? Ok, perfecto. Ujú, ok, El teléfono es... ¿Dónde está? El teléfono te lo estoy mandando para que estés en el grupo, porque no estás en el grupo de eh, WhatsApp, ok, ¿sí? Para que yo te avise, ¿ya? ujú, Que yo te avise y te una al grupo, pero yo te avise que cuál va a ser el trabajo que me va a ok, decir el director de carrera, si es conveniente entre el recuperatorio o vamos a hacer un trabajo y eso va a valer por todo. ¿Ok? ok, perfecto. Ok, Entonces ahí yo te dale. aviso. Pero de todas Ok, formas, tienes que ver esta... ¿Dónde estamos? Tienes que ver el plan global, ¿ya? ujú, Porque ahí está mm, la-
las calificaciones por mes y qué se va a hacer, ¿dónde está pues? Aquí está. En el plan global, tú lo bajas, ¿ya? Y ¿Sí? es eso de qué se va a calificar, cómo se va a calificar, que ahorita te voy a mostrar, pues no te asustes. Eso también fue una hora de la primera clase. Ah, No se preocupe. Gracias mm, por su tiempo. no hay problema. Ahí estamos. ¿Lo llegas a ver? Ok, sí. Ujú, Ya, este plan global es el mismo que te mostré en PDF, ¿ya? Es el que está. ujú. Ya, esto es lo que se va a llevar, o lo que llevamos, ¿ya? Ok. Pero lo más importante es esto de acá para ti, ¿no? Que es cómo se va a evaluar. Entonces, el elemento de competencia 1 es para el primer mes, todo Ujú, febrero. Y eso fue lo que se va a evaluar. Entonces, si te das cuenta, el diario de aprendizaje siempre va a estar y siempre va a ser un ensayo crítico. Ahora estamos en este 2, ujú. ya, que en este 2 estamos haciendo más énfasis en claridad y coherencia de expresión oral. Entonces estamos haciendo una clase invertida donde ustedes, los estudiantes, explican un texto. Y aquí está qué es lo que se va a ir calificando en Ujú, este ujú. aspecto. Esta parte 2 tiene sobre 30 puntos. En la anterior, entonces eso es lo que tú tienes que ir viendo. ¿Sí? ¿Se comprende? Ok. Ujú, Eso lo ok. vas a encontrar poco a poco. Y aquí está la bibliografía. ¿Ya? Ok. En varios textos, un ratito, De aquí, de aquí puedo tomar todas las, o sea, los libros y las sí, obras que tengo que leer. Ok. sí, dame 2 segundos para que te facilite más. Ah, no, no está algunos textos de ahora, ¿ya? Pero está la Ujú, mayoría que es acá donde está la presentación, la bibliografía que no había y ahora hay. Es que me han reñido, no hay la bibliografía y pensé que la había subido. Aquí está, justo en la página ok. principal, la Perfecto. bibliografía que ahí aquí se va a subir el drive y en ese drive está, ¿ya? Toda. Ok. A En ver. este, a ver, Ah, acá. tengo que solicitar el acceso. Ok. No, no, A estás ver. haciendo con un correo que no es el tuyo. Un ratito. Ay, Tienes perdón, que entrar con perdón. tu correo de la universidad para eso, porque está prohibido entrar con un correo que no sea de la universidad. Te han dado un correo Así que es listo. @ucb.edu.bo, Sí, sí, que sí. Ok, debe ahora lo ser estoy. Sí, giovanni.pachin, algo así. sí, sí. ¿Sí? Ahora lo voy a hacer entonces. Perfecto. Y acá en Introducción a la Literatura, ¿ya? Ujú. Eh, ¿Ingresó? ¿Lo ves que ingresó? Tengo que meter la contraseña. La voy a poner después. No, Ahora no, no me no, no, acuerdo. pero aquí, De la... ahorita, en mi pantalla. ¿Sí? Entró, sí, sí, entró, ya. En este resumen, en algunos que dice Ujú, resumen de la clase, hay ujú. algunos que hay esta bibliografía que son complementarias y se sugieren. Sí, Ya. están los viajes de Gulliver, están novelas y todo eso, que están Ujú. los enlaces para que tú quieras leer virtualmente, ¿no? Ok, Así, porque Bolivia nunca compra, traen buenos libros. O sea, bueno, los que de siempre sí, pero bueno. Eso, no sé si ok. tienes más preguntas. Por el momento no. El foro sería la clase. No, el foro ahora, voy a Es, volver a compartir. El foro es fue, el, que, perdón, con foro sí, se entiende todo esto. el foro de, de evaluación final del anterior, ¿ya? Eh, ¿Dónde estás? Es este de acá, conceptos y definiciones
¿De cuál de estas teorías crees que explica mejor la literatura? ¿Te interesa más su dimensión estética, política o filosófica? Ya, este es el foro de donde responden cada uno, ya, de las que hemos hecho, y a partir de las lecturas que tuvimos o de los diálogos, ya, que tuvimos, y cada uno tiene que responder y es obligado a responder casi de todos los compañeros con buenos argumentos. Estoy de acuerdo por esto, 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 y no es decir, sí, está muy bien lo que dice. Tienes que Ujú, ujú, argumentar. ¿Esto por ujú. qué? Para dar el rigor científico y de que pueda dar. Estos son los foros que se califican. Ahora bien, este mes, que es literatura antigua, ¿sí? Ujú. Literatura antigua, ahí me lleva el intro. En la literatura antigua, como son exposiciones, he pedido que creamos las preguntas y las más votadas se va a crear el foro de evaluaciones de final de este mes. ¿Sí? ¿Se comprende? O Es decir, sea, estas preguntas, ¿dónde se escriben? ¿Dónde se no cargan? yo voy a empezar a hacer el foro en un rato más. Ah, todavía no está. No he hecho el foro, Ok. pero es para que vayan pensando en las exposiciones que hacen y digamos, esto está bueno, esta pregunta, o al exponer tal persona me hizo pensar esto, y todos, oh, qué buena pregunta, votamos por ese. Y esas preguntas al final, las que votaron, se va a hacer el foro con la evaluación final Ok, de esta literatura antigua. ¿Sí? ok. Entonces, mientras asisto a las clases, si tengo preguntas, me las voy a apuntar y luego al final Sí. la voy a O en escribir y el la van diario a y si quieres respuestas mías o también preguntas en el diario de aprendizajes. Tal exposición me hizo pensar esto y esto y viene muy bien. Ya, ok. Dale. En caso, voy a preguntar mientras vamos Ya. dando las clases. De todas Ok. formas ya tienes el número de teléfono. Sí, le he escrito recién, así que igual tiene mi contacto. A Con mi ver, nombre y apellido y nuevo estudiante, nada más. ujú, ya. Perfecto, en un rato más lo agrego. ¿Listo? Perfecto. No sé Muchas si tienes gracias. alguna otra pregunta. A ver, quizás otro día. Nos vemos el jueves entonces. Listo, Ok. suerte, hasta el jueves. Adiós. Muchas gracias. De nada.